Bueno, pues para ir terminando ya, vamos a ver brevemente algunos de los aspectos de Logic 9, simplemente crear unas pocas pistas y ver un poco cómo se puede ir confeccionando un proyecto. Fijaros que, bueno, existen varias plantillas previamente confeccionadas dentro de Logic, pero yo en este caso voy a crear un proyecto vacío. Fijaros que aquí me aparece directamente el tipo de pistas que yo deseo crear, ¿no? Pistas de audio, de instrumento, MIDI externo, que era un poco lo que habíamos hablado antes. Yo voy a crear una pista de audio, en este caso, y tengo, bueno, un menú aquí donde podría seleccionar instrumentos y demás, pero fijaros cómo, si yo hago clic en la entrada, en el input, me aparecen los instrumentos con los que cuenta Logic. Aparte de aplicaciones de terceros que tenemos en forma de el tipo de extensión de plugin de los plugins de Logic es Audio Unit. Tienen que tener ese protocolo, esa extensión, y podríamos utilizarlos también con Logic. En este caso yo voy a utilizar el XS24, que es simplemente un sampler. Y voy a cargar, fijaros que yo tengo varias posibilidades por aquí. Voy a cargar, en este caso, un kit de percusión. Bueno, con este kit de percusión, yo tengo conectado por USB el teclado controlador. Lo que haría en este caso sería que tengo configurado un elemento de la batería a cada una de las teclas del teclado. Es decir, ahí, vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, como os fijáis, yo tengo el bombo, tengo la caja, tengo una caja, bueno, tengo varios de los elementos de la batería. ¿Vale? Para hacer una grabación tengo que ajustarme a un BPM como os he explicado antes, es decir, tengo que tener un clic que tengo aquí a la derecha. Accionando esa miniatura de metrónomo que tengo ahí a la derecha, acciono directamente el clic que yo puedo ajustar a un sonido determinado, un volumen determinado, etcétera. Sería un poco esa idea. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que tener en cuenta? Lógicamente, ajustar el tempo al tempo que yo voy a utilizar para mi proyecto. En este caso, por defecto, todos utilizan 120 BPM, pero en este caso lo voy a bajar a 100. Lo voy a bajar a 100 BPM. Voy a dejar un momentito el micrófono porque no tengo manos para todo. Un segundito, ¿eh? Bien, fijaros cómo he hecho una simple interpretación, bombo-caja. He intentado ajustarme en la medida de lo posible a ese clic, a esa claqueta que acabo de utilizar, pero lógicamente la precisión siempre, creo que es una interpretación humana, siempre se puede ir uno un poquito del tempo. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos eso? Haciendo doble clic en esta aplicación veis que en la parte de abajo nos aparecen directamente los eventos. Estos son las teclas, directamente las teclas que yo he tocado en el teclado controlador y que me han aparecido ahí. Si yo las selecciono, bueno, tendría que elegir un valor de cuantización, que en este caso voy a elegir la semicorchea, es un poco la más útil en este caso. Veis que tenemos una Q aquí, cuantizar los eventos seleccionados, o simplemente presionar Q en el teclado del ordenador. Bien, esto nos coloca directamente la interpretación que acabamos de hacer, voy a hacer un loop, y la cuadraría automáticamente al tempo que he utilizado. Bien, voy a añadir brevemente otro elemento. Voy a crear una pista nueva. Bien,
y para no perder tiempo la voy a hacer directamente desde el propio sampler. Lógicamente yo puedo abrir estancias del mismo sampler, pues un poco las que quiera, ¿no? De una forma, digamos que ilimitada. Vale, bien. Pues lo que voy a hacer en este caso va a ser añadir un hi-hat. Bueno, la labor ahora un poco sería, bueno, lo cuadro ahí dentro de los 4 compases que he seleccionado, sería exactamente la misma. Es decir, selecciono y directamente me cuadraría esos valores de hi-hat que acabo de introducir al proyecto que estoy haciendo. Bueno. Tenemos ya el bombo, tenemos la batería, tenemos el hi-hat perfectamente cuantizado, adaptado al BPM, al tempo que estamos utilizando en este caso. Hasta ahora estoy trabajando única y exclusivamente con MIDI, pero lógicamente se puede trabajar con audio, como habéis podido comprobar. Y ahora no tenemos la opción ni el tiempo de poder hacer una captación, una grabación de audio, pero voy a utilizar muestras que tengo aquí. Muestras directamente de librería. Bueno, tengo 2 previamente seleccionadas, pero lo que permite el navegador de Logic, la columna que tenéis a la derecha del todo, es precisamente eso, navegar por todos los archivos de audio que tengamos, preescucharlos directamente desde aquí. Vale. Y una vez que tengamos seleccionados aquellos archivos o aquel archivo que nos interese, directamente lo llevaremos a nuestro proyecto que tenemos a la izquierda. Selecciono este bajo con Slap. Y fijaros que ni siquiera hace falta tener creada una pista de audio, sino que al echarla directamente al proyecto nos la crea automáticamente, ¿vale? Entonces tengo la pista de audio, tengo las pistas MIDI. Vamos a escucharlo. Bueno, no sé si os habéis fijado que el tempo del bajo, de este loop que he seleccionado el bajo, no se ajusta al proyecto. Bueno, en este caso el archivo es un archivo de librería, ya especifica que está a 105 BPM. Nuestro proyecto está a 100 BPM. ¿Tiene solución? Por supuesto que sí. Se puede hacer lo que se denomina un time stretching, es decir, podemos estirar, podemos moldear nuestro archivo de audio ajustándolo al tempo del proyecto que tengamos en cada caso, en este caso 100 BPM. Tengo que dejar el micrófono otra vez, perdón. Bueno, os explico un poco lo que acabo de hacer. Simplemente seleccionando el final del archivo de audio y desplazándolo hacia la derecha, presionando Alt, es uno de los shortcuts que tiene el programa, me hace ese time stretching. Es decir, lo que he hecho ha sido ajustar el archivo de audio que se quedaba un poquito más corto y no llegaba justo al siguiente compás, lo he ajustado al siguiente compás. De este modo se adapta perfectamente al tempo de mi proyecto, que es 100 BPM. Vamos a escucharlo. Voy a bajar un poquito el bajo.